Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros Felipe IV y los 46 bastardos que tuvo. Afortunadamente, cuando se hicieron las cartas magnas en los países, ya dejaron de existir los bastardos, solamente había hijos, hijos dentro del matrimonio o fuera, porque los pobres niños no tienen la culpa de nada, de nacer. Siempre tienen que ser bien recibidos, por lo menos el Estado tiene que poner, digamos, las herramientas para que sea así. Antes, por ejemplo, don Juan de Austria, cuando bautizaba a uno de sus bastardos, se ponía hijo de la tierra, porque antes de que el Estado, digamos, controlara, entre comillas, lo hizo la Iglesia y muy bien, con las partidas de bautismo, de matrimonio, de función, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí podemos ver cuál es el desarrollo de un personaje. Bueno, voy a hablar, mirad, de Felipe IV ya he hablado, entre otras, porque él es el culpable de medio Prado. Era ha habido un periodista que se llama Cervera que ha hecho un libro que se llama Los Austrias, los Reyes Chiflados o algo así, que es muy interesante. He tomado cosas de declaraciones porque me ha parecido muy apasionante, me ha dado otra perspectiva, porque dice que a Felipe IV se le considera un rey menor cuando no lo fue en absoluto. Fue una persona que hacía obras de teatro, componía en latín, no sé, como os he dicho, era un príncipe coleccionista. El embajador de Londres se sorprende muchísimo de las colecciones reales, cómo se han incrementado. Es, eh, es el de las meninas, cuando Velázquez llega con 24 años a la corte del rey, el conde duque de Olivares ha ascendido al poder y entonces tiene que convencer al monarca. La primera vez que va no lo convence, pero la segunda ya se queda allí. Pero es que además Felipe IV después haría de Velázquez un íntimo amigo, una persona a la cual confiaba todas sus angustias, todas, porque esta época va a ser también una época difícil donde se pierden una serie, va a haber muchísimas luchas con Flandes, con Escaldar, ¿cómo era? El grupo este que hay de protestantes, la Liga Escaldar, donde hay alemanes, donde hay holandeses, donde hay suecos, en fin, mantener un imperio era una cosa complicada. Y entonces España, aunque os creáis que siempre lo hemos estudiado como que estaba unido, no era así. O sea, Castilla estaba hasta las narices de poner siempre los soldados, etcétera, el material, y entonces tenía las arcas vacías. Y entonces le sugiere un nuevo impuesto, y entonces las diferentes partes de nuestro país, que era una especie de confederación de estados, más que confederación de estados, como una confederación de antiguos reinos, pues se negaron los catalanes y los andaluces a, digamos, a dar hombres, en fin, tuvo mala prensa por infinidad de motivos este rey Felipe IV, pero más fue por la coyuntura que por otra cosa. Lo que pasa es que con el tema femenino era libertino, pero todo tiene su razón de ser, y es que en esta época los validos, su valido, el conde duque de Olivares, fue feroz con el duque de Osuna, fue feroz con todo ello. Después el rey a él, al conde duque de Olivares, lo va a mandar fuera, lo va a exilar fuera. O sea, venían a jugar un papel como de prime minister, que dicen los ingleses, de primer ministro, porque, digamos, las labores reales eran gigantescas y entonces tenía que tener una persona que dirigiera a un equipo, y el rey siempre era, digamos, el último punto en el escalafón de la pirámide, ¿no? El que decía sí o no. Y entonces el rey lo que se dio cuenta, o el conde duque de Olivares lo que se dio cuenta, es que como hubo una muerte repentina del padre de Felipe IV, lo que hizo fue como el que en 2 meses, con 16 años, el Felipe IV subió al poder, y entonces, pues con esa edad de adolescencia, pues están de hormonas hasta arriba, y lo que hizo fue engatusarlo, pues sacándolo de juerga con mujeres, etcétera, etcétera. Y él se hizo adicto a este tema. También hay que decir que tuvo con sus dos esposas legítimas, entre comillas, porque los matrimonios de Estado eran más una cuestión política que de amor. Pero así todo, tuvo 12 hijos con sus dos esposas. Después, ¿qué le va a suceder? Con quien termina la dinastía de los Austria va a ser
con el hechizado, que era un niño que de nacimiento tenía, eh, ¿cómo se llama? Genética 0,25, algo así, que equivalía, porque los Austrias se habían casado primos hermanos con primos hermanos, yo qué sé, sobrinos, carnales con tíos, en fin, todo así. Entonces llegaron ya a un grado de consanguinidad de 0,25, que es el equivalente a que una hija tenga un hijo con su padre. Y entonces el niño que tiene, o sea, el que sobrevive como heredero de la dinastía Austria, pues es un niño que tiene problemas cognitivos, que tiene problemas físicos de un niño enfermizo. Bueno, se acaban los Austrias con él, que muere jovencísimo, en fin, un tarado, como pasó un poquito también con Tutankamón, que no era un tarado, pero tenía muchísimos problemas físicos en la adolescencia porque tenían una consanguinidad demasiado genética, demasiados parientes unidos, la sangre, y eso al final era desastroso. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito más mejor, un más mejor. Os hablaré también de la Calderona, que fue el único hijo, me parece que a quien reconoce Juan José de Austria, el único hijo, y después su hermano Carlos lo hace primer ministro a su hermano bastardo, a quien aprecia muchísimo porque llegó a ser virrey de Nápoles, en fin, lo tuvo con una actriz de teatro que se llamaba La Calderona, que la separaron de su hijo nada más nacer. Ella no quería separarse, pero él se lo da a un ama de León, y después va a tener un tutor desde muy jovencito y le va a dar una formación intelectual tremenda a ese niño, y luego se va a traducir que va a ser un niño muy inteligente. Lo que pasa es que muere joven. Bueno, de Felipe IV solamente deciros que va a ser de los reyes que más va a vivir, más reinar como tal, no sé si 40 años, una cosa así. Alfonso XIII fueron más años, y un predecesor tuyo. Bueno, no ha habido tantos reyes, en fin, y sobre todo destacar que era una persona cultísima, que no se le ha valorado como a tal, sino se le ha visto como uno de los Austria, los Österreich menores. Austria eran los Países Altos, y Flandes eran los Países Bajos, que viene a ser lo que es el Benelux hoy día. Estaba Borgoña, etcétera. Entonces, por matrimonio, los reyes católicos, su hija Juana se casó con el nieto de Maximiliano, emperador, etcétera, y fue, en fin, anexó montones de territorios por todos sitios de España. En esa época fue un imperio, y fue maravilloso, pero a la vez fue también complicado porque mantener las lindes del imperio es de las cosas más complicadas y más caras que existen. Y aparte que es muy estresante. De hecho, Carlos I murió, que no sé si llegó ni a los 60 años, y este va a morir también muy joven. Nuestro Carlos IV se supone de disentería, porque a principios de septiembre, cuando tenía unos 60 años, unas cosas así, a principios de septiembre empezó a tener heces llenas de sangre, y después a los pocos días había muerte. Eso es una disentería, vamos. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito menos caótico. Desde su adolescencia, Carlos IV, Felipe IV, que había nacido en 1605 y muere en 1665 con 60 años, una muerte rápida de disentería, que le llamaban el pasmado, pero eso es una tontuna. Nuestro país es muy de poner motes a todo bicho viviente. Bueno, y va a ser el padre del hechizado, que va a ser un chico que nació con deficiencia mental, deficiencia física por tanta consanguinidad, y con quien acaba la estirpe de los Austria y empieza la de los Borbones. Bueno, sale a las calles madrileñas siendo un adolescente ya rey, en busca de marcha, que decimos aquí en España, amigos americanos, en busca de una mujer. Pero no quería prostitutas tanto como un amante. Mujeres normales, da igual, porque le gustaban todas, jóvenes, mayores, viudas, casadas, solteras, en fin, no tenía problema de estamento social, me atrevería a decir que ni de edad. Bueno, acudía a teatros con intención de dar con una mujer con la que poder pasar la noche. Nada de amante. Lo que buscaba era relaciones anónimas y esporádicas. Decían que era un adicto al sexo. Ay, siempre nos quedamos con, yo qué sé, las anécdotas de las personas, y no con las trayectorias, con la gestión de un reinado. Bueno, decían que era un Hércules para el placer. Fueron tantas que además él tenía una sala de desnudos que estaba prohibido. Fueron tantas mujeres
que además de los 12 hijos que tuvo con sus esposas, un matrimonio, tuvo 7 con la primera y 5 con la segunda, que me parece que era sobrina carnal suya. La primera era Isabel de Borbón y más tarde con Mariana de Austria, que iba a ser la, la esposa, se había palabrado para que fuera esposa de su hijo, pero el hijo falleció con 17 años, entonces el padre, como había quedado viudo, lo que hizo fue casarse con Mariana de Austria. Con ella tuvo 5 hijos, con la anterior había tenido 7. Es que hay que dejarlo andar, ¿eh? Aunque no se sepa con exactitud cuántos fueron, se estima que alrededor de 46 hijos bastardos, más los 7 legítimos, que me parece que la primera esposa solamente llegaron 2 a la mayoría de edad. Había muchas enfermedades infantiles y hoy con las vacunas y los antibióticos los suplimos, pero ya sabéis que los niños pequeños de un resfriado te hacen una bronquitis, de una bronquitis una neumonía, pero en cuestión de días, ¿eh? Bueno, total, que repobló el país. Él, una de las campañas que hizo fue precisamente prohibió la inmigración y bendijo la inmigración y tenía mala prensa porque me parece que se había prohibido los estudios latinos, que era como la secundaria, pero él decía que faltaba, que se estudiaban cosas inútiles, pero sin embargo faltaba lo que hoy llamaríamos formación profesional, porque tenían que fabricar cañones, hacer infinidad de cosas y faltaban manos. Bueno, ha sido el monarca que más hijos ha tenido de toda la historia de España. De su matrimonio con Isabel nacieron 7 hijos y de su relación con Mariana 5, como os he dicho, aunque murió dejando solo como heredero a un varón, porque en aquellos tiempos no había ley sálica, etc. Carlos II, el hechizado, que terminó con un varón que estaba tarado. Felipe IV llega al trono cuando ni siquiera había cumplido 16 años. Él lo casaron, me parece que ella tenía 9 años y él 12. Bueno, de verdad que disparate. Me parece que con 6 años ya habían apalabrado su matrimonio. O sea, no os creáis que es que decimos de los matrimonios infantiles, pero es que a mí me resulta tremendo. Tenía 16 años cuando llega su padre Felipe III, casado con Margarita de Austria, muere de manera inesperada en cuestión de 2 meses. En 1615 se casa con Isabel de Borbón, hija del rey de Francia, con quien se había prometido. Francia y nosotros, Francia estaba también la Borgoña, que era muy poderosa, pero Francia siempre era un enemigo a lo largo de la historia, como Inglaterra. Entonces se buscaban alianzas de estados como estos matrimonios y entonces digamos, para que hubiera consanguinidad, hubiera cercanía y no hubiera enfrentamientos. Pero el hecho real es que los enfrentamientos, porque claro, teníamos intereses comunes en Italia, etcétera, etcétera. Y bueno, y ellos tanto Francia como Inglaterra eran dos, como Holanda, eran potencias en alza que querían expandirse y nosotros éramos la potencia. Había que, digamos, apartarnos para que ellos, quítate tú para ponerme yo. Así es la historia. Y de ahí viene la leyenda negra que todavía sigue persistiendo a lo largo de los años. Bueno, a él, su mujer, con su primera mujer, con Isabel de Borbón, se le había prometido con 6 años. Es que lo pienso y me parece un disparate, como animalillos, como cobayas. Cuando contrajeron matrimonio, él tenía 10 años y ella 12. Qué disparate. Pese a la conocida erotismo de este rey desenfrenado, fuera de su matrimonio con Isabel de Borbón, con Isabel de Borbón tuvo 7 hijos, a pesar de que era un erotómano que llaman, pero solo 2 pasaron de la infancia, el resto murieron. María Teresa, que sería la futura mujer de Luis XIV, y Baltasar Carlos, que murió. Estos son sus 2 hijos que sobrevivieron. O sea, María Teresa, que sería la mujer de Luis XIV de Francia, y Baltasar Carlos, que murió a la edad de 17 por viruela. La viruela hoy no sé si ha vuelto a rebrotar, pero estaba totalmente extinguida. Bueno, antes de fallecer, Baltasar Carlos estaba prometido con Mariana de Austria, que era familia de ellos también, eran los Austria, pero no sé si eran primos hermanos y sobrinos del padre, primos carnales, pero no primo segundo. Pero tras morir Isabel de Borbón, la primera esposa de 7 hijos, en 1644, Felipe IV decidió coger el relevo de su hijo y se casó con la chica que Velázquez pintó.
Velázquez pinta muchísimo porque era amigo de este rey, aparte era el pintor de cámara, y aparte el rey era coleccionista y Velázquez era el guardián de las colecciones reales. Bueno, se casó con su sobrina Mariana de Austria, que a su vez tuvo 5 hijos suyos. El matrimonio tuvo 5 hijos, pero solo 2 llegaron también a la edad adulta. La infanta Margarita, esposa del emperador alemán Leopoldo IV, a la que pintaría Velázquez, y protagonista de Las Meninas de Velázquez, la nena que está con el trajecito que le están ofreciendo, que está el enano, que están los perros, que muere con 21 años, me parece que de parto. Y Carlos II el hechizado, quien, siguiendo con la tradición de los Austrias, nace con graves problemas físicos. Los Austrias tenían la prognancia, la mandíbula que se les salía de la quijada, pero por mucha consanguinidad. Y este niño nace tarado porque es que ya eran demasiados primos hermanos, demasiados, yo qué sé, sobrinos con tíos. Y pero todos esos problemas de tara son como resultado de una consanguinidad de 0,25, que es la que se produce de la unión de un padre con una hija, de una mujer y un hijo con su propio padre, para que veáis el disparate. Lo que provoca el fin de la dinastía de los Österreich, los Austria, al morir sin un heredero. Son incontables las mujeres con las que el rey comparte lecho. Bueno, se dice que le gustaban todas, no tenía problema. Le gustaban todas las clases sociales, todas las condiciones, mmm, casadas, viudas, jóvenes mayores, doncellas, sirvientas, actrices, en fin. Pero tuvo una con la cual estuvo loco, Felipe IV, un amante que fue la favorita, que era la Calderona, María Inés Calderón, con 16 años, conocida como la Calderona. La Calderona, cuando él la conoció, tenía 16 años. Estaba casada con anterioridad y era amante de un conde, un duque, que era yerno del conde duque de Olivares porque la hija había muerto. O sea, que fijaros, y ahora se enrolla con el rey y con quien va a tener un hijo. Cuando nace su hijo, ella, o sea, ya están separados, pero él no le permite, o sea, nada más nacer se le priva del niño. Y entonces se le ingresa en un convento de benedictinos. Ella llega a ser, debía ser lista. Ella había sido una niña abandonada que dejan en la puerta de un señor que se llamaba Calderón, que era un señor que se dedicaba pues como al teatro, pero no es que fuera actor, sino que organizaba pues, los teatros de corral y tal. Y esta niña se había criado en este ambiente, era guapilla y se hizo actriz y lo hacía muy bien. Y bueno, y el rey se encapricha totalmente de ella. Estaba, ¿qué puedo decir? Calderón la cría, me parece que a su hermana también, como si fueran hijas, fueron muy queridas. Entonces, he dejado en el blog una pintura que hay que se llama Retrato de la vanidad, donde está la Calderona. Cuando el rey la conoce, ella tiene 16 años y en ese momento 3 amantes. Estamos en pleno barroco, en 1600 y pico. Eso que hizo mi gato que están, por favor, pisando la placa de inducción. Bueno, ¿qué puedo decir de la Calderona? Pues que la ingresaron en un convento, llegó a ser abadesa, pero en un momento determinado se escapa y se hace bandolera en la Sierra de Valencia, que hoy se llama La Calderona. Bueno, es una historia preciosa porque es como una leyenda, ¿no? Sin embargo, la hermana mendigaba porque le dio un ictus y entonces algunas veces se la ha confundido con ella, pero nuestra Calderona se cansó de las monjas y se fue de bandolera. Bueno, el rey estaba en el teatro cuando quedó prendado totalmente de ella. Calderona tuvo una vida de película, todo lo que os diga es poco. Se quedó prendado de ella y ordenó que la hicieran subir al aposento en el que presenciaba la obra de teatro, el espectáculo. Bueno, fruto de esa unión fue Juan José de Austria, que fue un niño, el único bastardo que el rey lo declaró hijo suyo, el único hijo ilegítimo que me parece que nació en 1629 y en 1642 lo declara porque él estuvo enamorado de ella. Es injusto para los otros 40 y tantos, ¿no? Lo reconoce y que años más tarde fue nombrado primer ministro por su hermano Carlos en 1677, pero muere de forma repentina 2 años después. Es muy estresante. Nosotros vemos los cargos políticos y casi la gente mata por esos cargos, pero el hecho real es que si os fijáis, todos los que son presidentes y tal,
cuando terminan tienen el pelo blanco, o sea, llevan una vida demasiado trepidante y desgastan la salud. Bueno, su hermanastro Carlos, bueno, que es el que lo promociona. Él había sido virrey de Nápoles y además va a ser un niño muy inteligente. Estos hijos del amor eran listísimos. Bueno, le llamaban a Felipe IV, le llamaban el rey grande. Felipe en griego es caballo, me parece. Él fue mucho más que un adicto al sexo, porque parece que en la historia nos quedamos siempre solamente con la anécdota morbosa, ¿no? Que ese tipo de periodismo que nos ha enseñado Rupert Murdoch, ¿no? Del amarillismo, el escándalo, la espectacularidad, ¿no? Pues hay que leer un poco más para allá, porque la gestión de este rey no fue tan mala. Bueno, además de ser el monarca que más hijos ha tenido de la historia de España, estuvo 44 años en el poder, que son muchos. Su reinado abarca de 1621 hasta su muerte en 1665 por disentería, como os he dicho. Fue el más largo de la historia de los Austrias y el tercero de la historia española, porque Felipe IV fue quien descubre Diego Velázquez. También hay que decir que el conde duque de Olivares era andaluz, entonces generó una corte andaluza. Y el suegro de Velázquez, no me acuerdo cómo se llamaba, he hablado de él mil veces, que más que buen pintor, era una persona culta, un erudito, etc. Se dio cuenta de que la coyuntura era favorable y se dio cuenta que Velázquez tenía muchísimo talento, que se había casado con su hija de 15 años y tuvo dos nenas enseguida. Y entonces, digamos que lo empujó hacia la corte. Velázquez no era tonto, aparte de ser un genio, era una persona muy flemática, que murió joven también, con 60 años. Yo, conforme voy cumpliendo años, los voy encontrando más jóvenes. Bueno, bueno, quiero decir que ahí jugaron varias cosas, pero cuando llegó a la corte, el rey lo acabó promocionándole y dándole el mayor número de honores, porque tenía en Velázquez un hombro en quien llorar o en quien compartir cosas, porque Velázquez era increíblemente inteligente, aunque Velázquez se escaquea dos veces, que se va a Italia, la segunda vez tiene un hijo, estaba también un poquito cansado, o sea, estaba, no sé, porque el éxito algunas veces también mata. Y fue tan precoz con 24 años que el resto de pintores de Sevilla lo odiaron, dijeron de él perros muertos, pues como que Italia dos veces le resultó como un chorro de aire fresco, que fue Rubens el que se lo dijo cuando vieron a la corte española, porque él era el guardián de las cortes reales, como si dijéramos el mayordomo, etcétera, entre otros, tenía muchos cargos, y Rubens aprovechó para pintar muchas de las cosas que había allí. Estaba el matrimonio de Arnolfini, no había desaparecido entre otras, ni se habían quemado los alcázares, ¿no? Y entonces le aconsejó, como Velázquez era jovencito, que se fuera por favor, hiciera el Grand Tour en Italia y que se pasara un tiempo largo viajando por Italia y pintando, para conocer otras cosas, otros registros, que no fuera exactamente estar cerrado en la corte, siempre viendo lo mismo, con las mismas personas y tal. Y lo hizo, y efectivamente, de paso el rey le encargó cosas para su colección en las dos ocasiones. Pero en las dos ocasiones, la segunda más que en la primera, el rey tuvo que mandar recaderos para decirle: oye, guapi, vente para acá, que te estamos esperando, que te ha sido el doble o el triple de tiempo del que habíamos quedado. En fin, mientras tanto, nuestro Velázquez estaba pintando la fachada de los Medici, estaba pintando León X, con lo que tiene. En fin, Velázquez estaba dejando un rastro de historia por donde iba pasando, porque sencillamente era genial. Pero a su vez estaba también viviendo, estaba ventilándose un poco del rey y la corte, que estaba ya empachado. Bueno, Velázquez va a ser el que será el pintor de cámara de esta monarquía, y lo va a pintar hasta la saciedad, a él, a su familia, al enano, yo que sé, al esclavo que tenía Juan de Pareja, que está ahora en el Metropolitan o en la Hispanic Society, no me acuerdo. Ha estado en el Metropolitan expuesto, pero yo creo que es de la Hispanic Society. Bueno, la imagen de los reyes, lo que pasa es que el Metropolitan, nos estuve contando que descubrió un retrato que estaban convencidos que era Velázquez. Cuando pasa una cosa así, lo que pasa es que los propios museos grandes llaman a los especialistas, por ejemplo, seguramente llamarían a algún especialista Velázquez en España para que secundara la historia, como ha pasado con lo que os conté de Jaén, del descubrimiento del Van Dyck y todo eso. Suelen llamar a especialistas, diferentes especialistas, para que den su opinión. Bueno, la imagen de los reyes muchas veces viaja en el tiempo de manera
un poco distorsionada y nos quedamos con lo morboso que tuvo. Yo tengo mis gatos aquí, 40 y tantos hijos. Se señalan pues ciertos comportamientos que estuvieron fuera de lugar, cierto, pero sí fue una época de exceso. Estábamos en plena contrarreforma y estaban aquellos, en fin, haciendo hijos por doquier. Y se emborraron aquellos logros que trajeron ventajas para el país. Bueno, este señor Felipe IV fue un increíble coleccionista y el germen de lo que va a ser luego el Museo del Prado con Fernando VII, que ya sabéis que lo detesto, que fue más la mujer de Fernando VII, la última esposa. Al rey le encantaba el arte, tanto que por primera vez le encantaba el arte, el teatro, el latín, la literatura, etc. Los austrias eran todos muy cultos. Por primera vez quiso que las obras tuvieran... Si veis que tiembla es que mi gato se está rascando. La primera vez que quiso que, por favor, tuvieran proyección pública. Fue tal el auge que tuvo el coleccionismo en nuestro Felipe IV, las pinturas en su corte, los reyes extranjeros lo envidiaban. El embajador inglés, como os he dicho, en Madrid, incluso envió una misiva a Londres en la que decía que los españoles se habían vuelto ahora más entendidos y más aficionados la música, al arte de la pintura, al coleccionismo que antes, de manera inimaginable. Y el rey en estos 12 meses ha conseguido un número increíble. Se quemarían luego los reales alcázares, pero así todos se salvaron mucho. Aquí tenemos nuestro Prado, un número increíble de obras de los mejores autores antiguos como modernos. Y estamos en 1600, ¿eh? Y el conde de Monterrey se trae consigo de Italia lo mejor, en especial la Bacanal de Tiziano, y en esta ciudad, en cuanto hay algo que vale la pena, se lo apropia el rey pagándolo muy muy bien, y siguiendo el ejemplo el admirante don Luis del Aro y muchos otros también se han lanzado a las colecciones, porque tened en cuenta que cuando los nobles, y en este caso el rey, le daba para hacer algo como el coleccionismo, toda la corte imitaba hasta la saciedad, digamos, esos tics. Y después, con el tiempo, los nuevos ricos imitan a su vez a los aristócratas. Es como un agua que va calando por estrato. El rey se pasaba el día hablando con Velázquez. Decía, algunas veces lo desesperaba, porque Velázquez era muy, muy, muy callado, muy, no sé, muy tranquilo. El rey escribía incluso obras de teatro pequeñas, también que algunas veces las representaba. También traducía obras del latín. Es probable el rey más culto de la historia de España que hemos tenido. A Felipe IV lo han tenido como las Austrias menores. Felipe III, 1598-1621, y Felipe IV, 1621-1665, y Carlos II, 1665. Tengo que mirar de vez en cuando las fechas porque todavía no me lo sé. 1700, a quienes se recuerda por reinado en decadencia. Pero nuestro Felipe IV no fue un reinado de decadencia, hay una relectura. Cada generación, que decían los formalistas rusos, tiene derecho a reescribir su historia. Aún así, hay un señor, un periodista, se llama Cervera, que es autor de Los Austrias, el imperio de los chiflados, le llaman, que se llama César Cervera, dice: de entre los Austrias, él es el mayor, el mejor, a pesar de que Felipe IV a nivel político fue bastante catastrófico. Hombre, tuvimos varias quiebras económicas. Medio Museo del Prado se lo debemos a él. Esto es lo que dice este señor en el libro. E insiste en que son muchas las mentiras que se han envuelto al rey, al que muchos recuerdan como el pasmado, le llamaban el pasmado. Se le quiere presentar como un personaje pasmado que no se entera de nada, y de ahí derivan muchas mentiras de qué tipo de persona era. Esta leyenda frívola de que estaba todo el día dedicado a hacer orgía y tener hijos ilegítimos, bueno, por la noche se le iba, que también es cierto, ha hecho creer que cuando reinaba el nivel cultural del país bajó. Eso es mentira, porque él era realmente una persona muy, muy culta. Se pasaba el día hablando con Velázquez, escribía poesía. Velázquez era flemático, no me acordaba de la palabra. Escribía poesía e incluso alguna obra de teatro pequeña. También traducía obras del latín. Es probable que el rey más culto que hayamos tenido en la historia. Son varias las mentiras que envuelven al reinado de Felipe IV. Esto es una revisión. Se suele decir que cerró las escuelas de latinidad, lo que equivale a la secundaria, los estudios de
que son previos a la universidad, porque quería combatir los intentos del país por alfabetizar la población, pero la intención era otra, dice Cervera. El rey se dio cuenta de que los materiales que se enseñaban no aportaban nada y se centró en las demandas sociales del momento, en labores más prácticas. Por entonces, España, las labores manuales no estaban bien vistas, o sea, como una especie de formación profesional, y faltaban mano de obra tanto para el campo como para la industria. El país estaba harto de exportar armas y barcos del extranjero, será de importar, e intentar que durante su reinado España tenga su propio producto manufacturero y que fabriquen sus armas y sus cañones. Bueno, del rey siempre han dicho que era el conde duque de Olivares el quien lo manejaba y decidía todo a su imagen y semejanza. Esto no es cierto, el conde duque lo va, digamos, tutorizar un tiempo, pero después el rey coge y lo echa fuera, lo echa fuera hasta del país. Era su mano derecha en un principio que le guía en los primeros pasos cuando llega a ser rey con apenas 16 años. Fue entonces cuando el conde duque que veía de qué pie cojeaba, lo indujo a que tuviera relaciones con más mujeres, así le dejaba despejado el camino. Fue el que le guió por los caminos de la lujuria, porque era un avispado, mientras que él asumía todas las cuestiones de Estado. Bueno, listo. Porque todo esto válido, lo que está claro es que hacían unos patrimonios tremendos, el duque de Lerma, el duque de Suna. Bueno, cuando Felipe IV era joven, relevaba las decisiones importantes políticas al conde duque de Olivares. La imagen del rey pasmado es otro de los motivos que envuelven a Felipe VI. Bueno, el 23 de enero de 1643 lo que hace es un destierro del conde duque de Olivares y desde entonces Felipe IV toma las riendas del reinado en persona. Dice Cervera, es él el que toma las decisiones, un político puro que toma el mando hasta el final de su reinado al morir el 17 de septiembre de 1655 tras 44 años en el poder. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.